Un gusto estar acá con ustedes y voy a comenzar por aclarar algunas cositas y también por vincular algunas ideas que yo traía acá y que traigo, vincularlas con los planteamientos de Mauricio, que me parecieron fascinantes. Quiero decirles que, primero, no soy un experto en Vietnam, pero sí he venido siguiendo Vietnam en los últimos 2 años con mucha atención. Y estuve recientemente, a raíz de eso, en Vietnam, dentro de una delegación norteamericana, porque yo soy residente de Estados Unidos, vivo parte del año en Estados Unidos, y quería conocer más en profundidad Vietnam. También, obviamente, tuve el gusto y la posibilidad de ver y de admirar la belleza geográfica de ese país. Entonces, lo aclaro, no soy un experto en Vietnam, pero tampoco soy alguien que pasó por Vietnam en forma azarosa o sorpresiva o porque se le ocurrió desembarcar en Hanoi, dar un paseo y salir a hablar de Vietnam. Pero sí observo a Vietnam como escritor, y ustedes saben, a lo mejor no lo saben, soy novelista, soy columnista, y como chileno me interesa mucho esa experiencia de Vietnam, y de la mano con ese país me interesa mucho la experiencia de Cuba, a seguirlas atentamente. Hay varias razones, ya las vamos a ver cuando entre propiamente a esta presentación mía. Pero algunas cosas que quisiera decirle con respecto a lo de Mauricio, porque se conecta muy bien con esto. Yo tuve una experiencia de vida real en la sociedad comunista. O sea, yo viví en países comunistas. Viví en Alemania Oriental, detrás del muro, cuando eso existía. Es muy extraña esa sensación, ¿eh? De haber vivido un país que ya no existe y de haber conocido países que ya no existen, ¿verdad? De haber conocido a Checoslovaquia, desapareció. Unión Soviética, desapareció. Yugoslavia, desapareció. Alemania Oriental, obviamente, también desapareció. Y tan viejo no soy, ¿eh? Para que uno haya vivido más que varios de esos estados, en realidad, comunistas. Y también conocí la experiencia de Cuba, o sea, viví en Cuba. Por lo tanto, mi visión del comunismo parte, desde luego, de lo teórico, que es muy importante, y para ustedes como liberales es muy importante la parte teórica, aprenderla, comprenderla, no recitarla, sino que saber interpretar a través de lo que pueden ser los principios liberales, interpretar la realidad. Y, en mi caso, parte también fuertemente de una experiencia real. Sí, yo estuve allí, sí, yo lo conocí, sí, yo lo vi. Lo viví y también lo sufrí y salí y rompí y lo dije con claridad. Entonces, eso es lo primero que quería decirles, porque aquí vamos a hacer una suerte, fíjese, sin buscarlo, de entronque entre lo teórico que planteó Mauricio también y lo práctico de la experiencia personal en relación ahora a Vietnam. ¿Por qué esto es importante? Unir, los marxistas lo dicen, la teoría con la práctica. Es importante, entre otras cosas, porque estamos en medio, en el país, de una batalla de las ideas. Estamos en una batalla política tremenda, pero estamos en una batalla de las ideas. Y seamos realistas, nos han dado hasta cansarse. Estamos en las cuerdas. Estamos en una situación que es de defensiva. ¿Por qué estamos en esa situación de defensiva? ¿Por qué un sector es capaz de cargar de pronto un concepto como el lucro, como la ganancia, de un significado negativo? ¿Por qué es capaz un sector de poner en la sociedad de pronto el concepto como emprendedor, emprendedora, como un concepto negativo? Y de establecer de pronto que, curiosamente, regímenes que fracasaron por completo son valiosos, son defendibles, son inspiradores. Eso no es por casualidad. Eso no cae del cielo, esas ideas no caen del cielo. En eso se trabaja. Se trabaja a través de centros de estudio, se trabaja a través de ideólogos, de intelectuales, de la literatura, del cine, documental, de la poesía, de todo. Y fíjense que durante mucho tiempo en este país, y este país ha hecho en los últimos 35 años tremendo progreso, ustedes no lo saben, pero yo pertenecía a un Chile que era del montoncito de América Latina, que mirábamos pero para arriba, Argentina, Uruguay, Venezuela, ni decir, Perú, ahí íbamos compitiendo, pero Perú era más fuerte. Esto de que somos un país todavía number one, así como de pronto en el fútbol, esto es nuevo.
Y curiosamente, esto está basado, no hay duda, ¿verdad?, por el hecho de que ha habido acá un modelo en términos económicos de libre mercado, de propiedad privada asegurada, de incorporación al mundo, de ser capaces de enfrentar los retos, los desafíos de la economía globalizada. Y lo hizo Chile como ningún otro país, antes que los demás. Los otros han ido aprendiendo la lección, ¿eh? Ya nos pillaron, algunos sectores nos pasaron, exportaciones de ciertos frutos. Bueno, pero lo interesante es que ese sector, que fue capaz de impulsar eso, y que tiene una posición política e ideológica determinada, está a la defensiva. Y sin embargo, otro sector, que ha visto fracasar todos sus modelos, es capaz en lo ideológico y en el terreno de las ideas de pasar a la ofensiva. Y de tener, entre otros, bueno, a gente de derecha, a gente conservadora, a gente de centro derecha, a gente de centro, a gente liberales, incluso a demócratas cristianos, sector más, diría yo, liberal en el sentido también de políticas públicas, arrinconado. Y eso es interesante. Entonces hay que prepararse para esto. Y lo mencionaba Mauricio Rojas. En un curso de marxismo, yo asistí a cursos de marxismo cuando fui joven y tenía la edad de ustedes, o era más jóvenes. Allí lo fantástico era que me daban recetas. Y estaba basado siempre en algo que tiene relación con algo esencial en el marxismo. Y ustedes cuando se enfrenten o discutan con marxistas, comunistas, socialistas, de una u otra forma está presente esto. Recuerden, una visión del determinismo histórico. La historia está escrita, está determinada. ¿Quién lo dijo? Bueno, lo dijo Carlos Marx y lo dijo también Federico Engels, que por cierto eran grandes estilistas y sobre todo Marx un gran pensador, un tipo muy atractivo intelectualmente. Lo dice primero Carlos Marx a través de unos manuscritos económicos filosóficos de 1844, lo plantea, el desarrollo que tiene la humanidad. Después Federico Engels, como en 1850, por ahí escribe un libro sobre los fundamentos del comunismo, pero en 1848 Carlos Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. Y la historia es una historia que ya está escrita. ¿Y saben cuál es? Lo dicen ellos, yo estoy prácticamente citando. La historia de la humanidad está escrita. Comienza con la sociedad comunista primitiva, la sociedad de las cavernas, donde todo era propiedad comunitaria, todos eran iguales, no había diferencia entre ellos. Pasa después a la sociedad esclavista. Esta es la visión de Marx. Después hay revoluciones, los esclavos se rebelan, llega la sociedad feudal, ¿verdad?, la relación entre siervos y señores, y aparece el capitalismo. Llega el capitalismo, una clase, la burguesía es la que domina, los proletarios pobres, miserables, que trabajan 18, 20 horas diarias, niños para trabajar, es la contradicción fundamental. Y esa contradicción va a conducir a algo que ya sabemos que es el socialismo, una primera fase, y después el comunismo, ya la perfección, el paraíso en la tierra, donde todos seremos iguales, donde no habrá propiedad privada, y es un reencuentro, fíjense, la utopía con el mito del origen. Es fantástico. Entonces yo terminaba un curso como este con ese mensaje. Ustedes jóvenes, yo les vengo a decir de ustedes la verdad. Ya saben ustedes ahora cómo se va a desarrollar la historia de la humanidad y ustedes son los parteros de esa historia. Ustedes lo que van a hacer es impulsar ese desarrollo, acelerar el desarrollo y el acelerar la llegada de ese reino maravilloso. ¿Cómo se pueden oponer a eso? Así que salgan ahora mismo a trabajar, a impulsar esto para que llegue. Y aquellos que se oponen a ese mundo de justicia que yo les estoy ofreciendo, de libertad máxima, de igualdad, de donde todos vamos a ser compañeros y amigos, no va a haber propiedad privada y viviremos sobre miel sobre hojuelas. Bueno, esa gente se opone a todo esto, hay que castigarlo. No puede ser, hay que encerrarlo. No cuentan como ciudadanos. Todo esto es muy interesante recordarlo en este momento, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí para aprender de liberalismo, para escuchar algo que puede ser interesante, estimulante intelectualmente, fantástico. Pero también, y me imagino que muchos de ustedes quieren ubicarse también en términos intelectuales, ideológicos dentro de la sociedad, pero necesitan esas armas, que son las armas del intelecto, las armas de las ideas. Y si usted no da esa batalla de las ideas, tiene que aceptar que un sector de la sociedad, a lo mejor adverso al suyo, va a imponerlas y va a lograr hacer realidad aquello que plantea, o por lo menos intentar hacer realidad aquello que plantea.
Las ideas en un momento en la sociedad, las ideas de un grupo, de un sector político, Gramsci lo decía, pueden volverse hegemónicas. Son las dominantes. Lo que yo les decía al comienzo, concepto de lucro, concepto de emprendedor, concepto de ser funcionario del Estado, todo eso se puede ir cargando, de hacer inversiones. Entonces, allí hay que estar alerta, hay que estar preparado, porque si nosotros, y aquí yo hablo en términos como liberales, no damos esta batalla, vamos a tener que aceptar que nos arrinconen políticamente, vamos a tener que aceptar la visión que ellos quieran del pasado, porque cuentan la historia a su medida. Nosotros, entre otros, seremos los culpables de ese pasado, de lo mal que le ha ido a Chile siempre, porque esa es la postulación. Vamos a estar a la defensiva en el presente y, ojo, el que controla el pasado en una sociedad, en términos de interpretación, es capaz de determinar el futuro. Entonces, esto hay que recordarlo. ¿Cuál es, y todavía no llego a esto, pero quiero que ustedes entiendan por dónde va esto. ¿Cuál es el gran error del sector? Pienso desde la derecha, conservadores, insisto mucho, centro-derecha, centro, liberales. El error es que durante mucho tiempo nos hemos dedicado, vamos a decir así, a las artes o a las disciplinas o a las profesiones productivas. ¿Es legítimo? Es legítimo. ¿Es bueno? Es bueno. Un país no tiene que producir. Necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos inversionistas, innovadores. Y hemos pensado que con eso basta. Que la prosperidad, la abundancia, como que empieza, vamos a decir entre comillas, achancha a la gente y bueno, y está satisfecha. En realidad no. Uno si es innovador y si uno es liberal sabe que el cambio es permanente. Eso no se puede detener. Y es bueno que así sea. Si no estaríamos todavía con el nivel de productividad de 1900. Entonces, esto se plantea hacia el asunto de cómo enfrentamos esta situación, cómo salimos adelante. Y es a través de esta formación, a través de tomarse muy en serio esto, para ser capaces de dar esa batalla. Porque mientras nosotros nos descuidamos en los términos profesionales, también, y muchos dijimos o dijeron, no, da lo mismo, dijimos, dijeron, yo no quiero acusar a nadie. Mira, está bien, nosotros nos dedicamos a estudiar ingeniería, economía, ingeniería comercial, arquitectura, y estos departamentos de humanidades, de literatura, de sociología, está bien, la izquierda, si total, eso, ahí son felices, está bien. Allí se generan en toda sociedad las ideas. Desde allí se distribuyen, desde allí se convierten de pronto en lo que decía Gramsci, Antonio Gramsci, en ideas hegemónicas dentro de una sociedad. Entonces, por esto quería llevarlos a eso, de que es importante entender estas presentaciones, vincularla de Mauricio también con la mía. Yo creo que este es el aparato que voy a utilizar para adelantar mis imágenes. ¿Cuál es? ¿Es este? Bien, creo que será este. Bien, por lo tanto, hay que ser modesto en esto. Y ustedes se van a dar cuenta que es una visión desde un chileno. Vietnam, impresiones y reflexiones. Esto tiene que terminar a las 2:30, ¿verdad? Comenzamos a las 11:20, ¿entendí bien? 1:10, ¿verdad? ¿O a qué hora tiene que terminar? Terminemos 1:30. 1:30, perfecto. Bien. Entonces, se trata de impresiones y reflexiones. No se trata de grandes lecciones, ni de la última chupada del mate, ni de la visión final de Ampuero que da sobre Vietnam y el desarrollo de la humanidad. No, somos modestos, somos liberales, una impresión individual a partir de mi experiencia, a partir de la experiencia de cualquier chileno que algo ha leído y que conoció, eso sí, es una cosa específica, que vivió en el comunismo real y en el comunismo clásico, digamos, de la época de la Guerra Fría. Y aquí surgen de inmediato 3 preguntas o 3 áreas que yo creo que las vamos a ir viendo con más detenimiento. ¿Por qué hablar hoy de Vietnam? Está tan lejos. ¿Cuántos habitantes tiene Vietnam, creen ustedes? 11 millones. ¿Perdón? 11 millones. 11 millones, que anda más o menos.
Mucho más. 50 millones. La última. 92 millones. Casi 7 veces, bueno, 6 veces por lo menos Chile. 6 veces Chile. Es un país que nos parece siempre tan chiquitito ahí. Bueno, 92 millones. Y ojo que tiene una historia tremenda, que la conocen los chinos, la conocen los franceses, la conocen Estados Unidos. Es un país, y ojo con lo que viene, con Vietnam. Y la tercera superficie que tiene Chile. Y la tercera superficie que tiene Chile. Y cosa que se nota muy claramente porque no hay para dónde desplazarse sin ver permanentemente a muchos vietnamitas, que además lo miran a uno y quieren sacarse una foto con uno porque es un raro espécimen que no han visto antes, sobre todo en el campo. Bien, ¿por qué hablar entonces hoy de Vietnam? Vamos a verlo. Después, hay un tema: comunistas y economía de mercado. Uno viene de Chile, economistas, o sea, comunistas y economía de mercado, suena raro, ¿no? Si vivimos en Chile y estamos en Chile, si hay algo que es como el aceite y el vinagre, es esto, ¿no? Economía de mercado y comunistas. Vamos a ver por qué. Y el otro punto es manejo de la memoria histórica. ¿Por qué hablo yo hoy de Vietnam y por qué pienso que Vietnam es interesante? Por una cosa que tiene que ver con el pasado y otra con el presente. Fíjense, durante los años 60, 70, 80, cuando ustedes muchos no habían nacido o eran niñitos, uno de los grandes íconos de la izquierda mundial, latinoamericana, asiática, europea, en Estados Unidos, incluso el movimiento de la paz, los hippies, era Vietnam. El otro fue Cuba y el Che Guevara, pero vamos a quedarnos en Vietnam. Era Vietnam, porque representaba un modelo casi perfecto. Imagínense ustedes, Vietnam, país pequeño, 92 millones de habitantes, digamos al lado de Estados Unidos, al lado de China, grande en términos de poblacionales en comparación con Chile, pero Vietnam fue capaz de derrotar a Estados Unidos, que invadió Vietnam, que se alió con Vietnam del Sur en una guerra entre comunistas y anticomunistas, pero fue capaz de derrotar a Estados Unidos, las tropas norteamericanas en primer lugar. Hasta en 1973 se firma, en un momento muy controversial en la historia de Chile, el 73 firman en París, Vietnam, Estados Unidos, la retirada de las tropas vietnamitas. Se van las tropas vietnamitas. Entonces representa la derrota del imperialismo norteamericano, que eso ya es absolutamente inspirador para toda la izquierda, y la construcción o la ampliación de lo era la construcción de la sociedad comunista, junto a China, junto a los países en ese caso Kampuchea se llamó en un momento, y Laos, el avance del socialismo a escala mundial, innegable, el imperialismo derrotado. Vietnam, un modelo, derrotó al imperialismo en el campo de batalla y amplía la sociedad comunista que ya estaba en el norte de Vietnam, porque Ho Chi Minh, su gran líder, en 1946 establece una República Democrática de Vietnam que empieza a construir, vamos a decir, la sociedad socialista, comunista. Gran modelo, gran ícono, gran inspirador de toda esta generación que hoy todavía está activa y también en términos intelectuales. Creo que y Mauricio y yo, que somos de la misma generación, sabemos de esto, estamos activos en términos intelectuales y fue un momento, ¿verdad?, de inspiración. Muy parecido, curiosamente, vamos a decir así, con la Revolución Cubana. En ese mismo momento. Fíjense qué inspirador todo esto para una izquierda dura, segura de sí misma, en lo que había que hacer. Cuba también había derrotado en Playa Girón a Estados Unidos. La invasión norteamericana, que al final no se produjo, pero hubo una invasión, un intento de invasión al final, sin apoyo norteamericano en el sentido estricto, ni en el sentido en que lo había acordado Estados Unidos con los exiliados cubanos. Bueno, es derrotado. Como el imperialismo nuevamente, y aparecen y se celebran figuras como, bueno, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que muere además el 67 en Bolivia en un intento por construir también, conquistar el poder en Bolivia por la vía armada y construir obviamente el socialismo, o como lo dijo en un momento, hay que construir un Vietnam, dos Vietnam, muchos Vietnam en América Latina. Esa es una frase célebre de Ernesto Che Guevara. Para que ustedes tengan una idea, en la época
que no es muy lejana, en que vivimos. Nos tocó vivir siendo jóvenes. Construir 1, 2, 3, muchos Vietnam en América Latina. Hacer la vida imposible al imperialismo norteamericano. Es muy curioso esto, ¿no? Hacer la vida imposible al imperialismo norteamericano y me da lo mismo lo que sufran allí, los que viven allí, los ciudadanos, los campesinos, los trabajadores, los empleados. Vamos a hacer la guerra al imperialismo norteamericano. Bueno, estos dos son procesos parecidos, pero inspiradores. Y yo les hablaba al comienzo, ¿se acuerdan del determinismo histórico? Este fantástico, del cual también habla Popper, bueno, habla a Isaiah Berlin también, que es propio del marxismo. La historia está escrita. Y qué maravilla vivir en esa época. Porque lo había dicho Marx, pero hasta ese momento era un planteamiento teórico. Pero uno lo podía ver. De pronto, miren, esta es la prueba. Como en los experimentos científicos. Es la prueba, mire para dónde va. Derrotado el imperialismo, derrotado el imperialismo. Líderes tremendos, revolucionarios, marxistas convencidos, líderes comunistas convencidos. Y ambos países avanzando hacia el socialismo, aliados con la Unión Soviética y el mundo socialista y con China. Más de un tercio de la humanidad bajo dominio, ¿verdad?, de países, de partidos comunistas. La historia está escrita. Ustedes pueden, yo les pido que piensen un poco eso. La historia está escrita. Si algo sabemos como liberales, es que la historia no está nunca escrita. Y por eso la responsabilidad de cada uno de ustedes como individuos. Ni el destino de un país, ni el destino de una nación, ni el destino de una cultura, ni el destino de un continente está escrito, ni del planeta. Va a depender de lo que hagamos y haga cada uno, del papel que pueda jugar. Pero aquí era maravilloso, está escrita. A entregarse, ¿no? Porque esto ya es la prueba fundamental. Y por eso a mí, por todo esto, me interesa mucho seguir a Vietnam. Y como viví en Cuba, me interesa también seguir a Cuba, porque son, y piénsenlo bien, si dejamos de lado China, que es una superpotencia gigantesca, los dos últimos íconos inspiradores de la izquierda chilena de hoy. Donde ellos pueden, donde ustedes pueden, un tema que ustedes pueden plantear en una discusión, en un debate con ellos. ¿En qué están estos dos países? Yo dije, Cuba y Vietnam son referentes, todavía siguen siéndolo, son medios incómodos porque están haciendo algunos cambios, pero siguen siéndolo. Ninguno de estos sectores de izquierda dura los critica. Hay que ser más socialdemócrata, ese es otro tema. Mauricio Rojas, experto en ese tema de socialdemocracia, sobre todo la nórdica, tiene una actitud a veces de crítica, leve, otra de silencio. Pero veamos los referentes de la izquierda chilena. Y esto es importante, yo creo que el debate y la discusión de ustedes. ¿Qué ha pasado? Porque una cosa es plantear la cosa teóricamente, como lo hizo Carlos Marx, y como lo hizo Engels, y como lo hicieron Lenin. Es fantástico. Ustedes, ¿saben qué pasa? Yo discuto aquí de utopías. Y usted dice, bueno, maravillosa la utopía. ¿Qué le va a decir una utopía? Ustedes tienen que llevar la discusión también a la realidad. ¿Qué se ha hecho con esa utopía? Y Mauricio también lo planteaba, ¿verdad? La utopía, maravillosa. Yo hasta podría afirmar muchas de esas cosas, porque está todo llevado al máximo de aspiraciones humanas. Yo creo que mucha de la gente, y a mí me pasó también en términos personales, yo me afilié a aquello y me uní a aquello porque en términos humanistas, muchos de esas metas eran nobles, eran grandes, eran profundamente justas. Después, obviamente, cómo se implementaban, lo conocí ya en el socialismo real. Pero uno lo que tiene que hacer, y es importante hacerlo, ok, lo teórico, lo utópico, en realidad también está vinculado a lo mítico que ya veíamos, pero veamos qué se ha hecho, qué pasó con esto. Unión Soviética y países satélites desaparecieron. Desaparecieron, no existen. Es un golpe muy duro. Fíjese que todavía la izquierda no se recupera de eso. Lo que pasa es que como están en la calle permanentemente, están activos gracias a la batalla ideológica que han tomado muy seriamente, están activos en las universidades, tratan de conquistar parte importante de la sociedad, de unirse con el movimiento también de los sindicales, controlado fundamentalmente por los comunistas, pareciera que el golpe no es tan grande. Pero lo que era su modelo principal, inspirador, a partir de 1917, lo que fue ese modelo, desaparece en 1989. Segundo, ya sabemos, el Partido Comunista Chileno envía saludos, felicitaciones al régimen de Corea del Norte,
un genocida, no hay duda de esto. Es el peor régimen que existe en el mundo, en términos de su historia y en términos de su récord de violaciones de derechos humanos y también la hambruna recurrente que ocurre allí. No creemos que pueda ser un buen modelo, ¿no? Entonces prácticamente lo podemos dar por fenecido, extinto, ¿no? Y Camboya es un caso también que a partir de la experiencia de los Khmeres Rojos, que fue un régimen comunista dirigido por Pol Pot, que generó o causó la muerte de 2 millones de personas al lado de Vietnam. ¿Por qué? Porque se quería instaurar una sociedad comunista perfecta, y Mauricio tocó el tema del lienzo en blanco. Pol Pot decía, aquí vamos a eliminar, y así fue. Les pido que si pueden ir a Camboya, vayan a ver esos museos, los cráneos de los que están ahí. 2 millones de personas fueron eliminadas. A ustedes los elimino porque son estudiantes, ya están sucios ustedes con páginas escritas por intelectuales, porque son pequeños burgueses, porque son campesinos apegados a la tierra y nosotros queremos construir lo colectivo. Y los eliminaron físicamente en forma directa o los llevaron a campos de exterminio. 2 millones de personas. Es un régimen terrible. Pero fíjense lo que es la batalla de las ideas. ¿Alguien habla de eso en Chile? Perdón. Respecto a eso, Pol Pot fue discípulo de Althusser. Él estuvo en Francia. Igual que Ho Chi Minh. Sí. Bueno, el tema que quiero ir es que, bueno, en la universidad uno vive el mundo de las ideas y que vamos a crear cosas nuevas, cosas bacanas, pero el tema es cuando se llega a la práctica y muchas veces no se ve el real impacto de todo esto. La gente de la universidad se abstrae de esa realidad y llega y pone ideas, y después la gente que más es golpeada es la gente que menos tiene conocimiento, porque a fin de cuentas deposita una confianza en el líder, y eso es como lo terrible. Bien, bien. Bueno, entonces podemos cancelar este segundo nivel, ¿verdad? Pero es difícil que sea algo inspirador hoy, o por lo menos que uno desde la izquierda dura, más militante, pueda justificarlo públicamente. Allende y la Unidad Popular pasa lo mismo. Allende ha sido un referente, la Unidad Popular fue en un momento referente. Hoy no inspira a una mayoría de chilenos. También vemos, aunque ustedes saben que en política nunca nadie está muerto, ¿no? Definitivamente, pero obviamente no es una experiencia que resulte tan inspiradora que logre inspirar a una mayoría de chilenos a repetir aquello. Y veamos el cuarto. Hasta hace muy poco ustedes lo vieron. Seguramente ustedes discutieron con compañeros en la universidad que hablaban de Chávez en su mejor momento, cuando tenía el petróleo, estaba a más de $100 el barril, y que financiaba a Evo Morales y ayudaba al Foro de Sao Paulo, y que financiaba cualquier causa revolucionaria, en Chile también. El partido del senador Navarro, es muy evidente el financiamiento que él ha recibido y su apoyo irrestricto, total, de subordinación como senador de Chile, en un caso muy especial, al régimen de Venezuela, al régimen chavista, que cuando ya asume Maduro, que no tenían ni no tiene ni el carisma, ni la habilidad, ni tampoco la inteligencia emocional de Chávez, y además no tiene tampoco los recursos que tenía Chávez, bueno, ya esto en realidad está topando fondo. Tampoco entonces, y de pronto esto, Venezuela chavista, los países bolivarianos, miren lo que pasó ayer en Brasil, esta mujer, Dilma Rousseff, Partido de los Trabajadores, herederos de Lula, lo que está pasando con la corrupción extrema en Nicaragua, otro elemento inspirador, Correa que baja el discurso. Esto tampoco es entonces ya un asunto que ellos puedan mostrar y manifestar como, aquí está, esto, miren los resultados. Y este es un tema muy interesante, e insisto mucho que Mauricio es un experto en esto, pero lo que quiero decir, no voy a entrar en ello porque no nos daría tampoco, no es mi área y tampoco me daría el tiempo, que los sectores socialdemócratas dentro de la izquierda, que son distintos, desde luego, a los sectores duros, marxistas o filomarxistas, muchas veces nos hablan de una socialdemocracia que ya no existe, en el sentido de que cambió mucho de su presupuesto. Una democracia que se ha alejado de lo estatal, sin renunciar por completo a ello, pero pasar a una fase de desarrollo que en Chile no se menciona, porque también es complejo. Es un referente curioso dentro de la socialdemocracia que también está como entrampado en el pasado, ¿no? Está en una socialdemocracia de los años 70, si me permite Mauricio, que 60, 70 en sus orígenes. Ya no es la socialdemocracia de hoy. Y llegamos entonces
a Cuba y Vietnam, y uno dice, bueno, existen, están latiendo, son una realidad. Vamos a verlo, cómo funciona, cómo ha funcionado. Y China yo lo dejaría de lado, da para otro análisis porque es superpotencia. Es interesante, volviendo brevemente a lo que es la socialdemocracia europea, que, ya lo dije, por un lado se encuentra en un proceso de cambio profundo, de adaptarse a las nuevas circunstancias, globalización, reconocimiento de la economía de mercado, el papel de los sindicatos, en fin, que no son anticapitalistas. Ese es un tema interesante, es una reformulación de la socialdemocracia que los socialdemócratas chilenos no consideran como tal, o sea, no consideran en su versión actual. Y dentro de la misma izquierda, si ustedes leen, porque este es un representante de la crítica más dura contra la socialdemocracia, como el senador Girardi, lo dice con mucha claridad, ¿no? Yo no quiero ser como la socialdemocracia europea, que ya carece, ¿verdad? Ya no tiene un proyecto de sociedad, ni de planeta, ni respuesta al mundo actual. Estamos hablando de alguien que integra un partido que nació como un partido socialdemócrata en Chile. Se muestra la división. Y muestra una cosa que es muy importante, y vuelvo a insistir en esto. Estos puntos te muestran una bancarrota en términos de proyectos, esto lo vamos a ver ahora, en términos de proyectos reales, históricos, concretos. Esa ideología bajada a la realidad, de una u otra forma, modificada, esos son los resultados que ha dado. Entonces aquí a veces nos olvidamos de eso. Hay una crisis profunda, una búsqueda profunda, una incertidumbre también dentro de la izquierda que la disimula muy bien, con marchas, con acciones vociferantes, con un fingimiento de que todo está muy bien. Y ustedes lo conocen a través de la actitud que asumen estudiantes muy guevaristas, muy revolucionarios, que siguen planteando como si nada de esto hubiese colapsado. Dentro de esto quiero decirles algo que también es bueno tenerlo en cuenta. Todavía esto estaba hasta hace unos 3 días en la página del Siglo, del diario oficial del Partido Comunista, este asunto del país del futuro, lo que son los pilares determinantes de un país del futuro según el Partido Comunista. Y uno de ellos, y lo dice que es un compromiso de su partido, es trabajar por una nueva constitución, lo vemos a diario, están trabajando, impulsándola, vamos a entrar en una discusión, lo queramos o no, una suerte muy extraña, un proceso de ensambleísmo, no sabemos cuánto va a durar. Y el otro es, miren esto, buscar un nuevo modelo de desarrollo. Es muy interesante esa confesión, porque hay gente que está en el gobierno, que está empujando la máquina del país en una dirección muy clara, en el sentido de claridad de que saben lo que hay que desmontar y lo que quieren desmontar, eliminar de Chile, pero no saben qué quieren construir, qué deben construir. Eso es muy irresponsable, ¿no? Eso es irresponsabilidad, eso es en realidad como quien sale a manejar el auto a ver si encuentra un camino, por dónde ir, llegar, no sé, a Mendoza. Vamos a ver, subámonos todos, vamos cabros. Y los neumáticos, y la benzina, no importa, lo vamos a encontrar. Busquemos un compromiso firme, porque para nosotros es esencial llegar a Mendoza. Pero no es responsable de gente con estudios universitarios, gente que ha visitado el extranjero. Sí, yo prefiero que lo hagamos después cuando termine, que las preguntas se planteen, porque si no me sacas un poco. Yo quiero hacer mis puntos, porque vamos a avanzar más rápido, porque si no se nos va a ir el tiempo. Entonces, buscar un nuevo modelo de desarrollo. Pensemos en esto, buscar un nuevo modelo de desarrollo. Esto es una confesión, pero central. Vamos a pasar a otro tema. Y recuerden, aquí no hay reglas, en el sentido no hay receta. Aquí yo voy lanzando los planteamientos, algunas contrataciones que hago, algunas cosas que observo, las conclusiones las tienen que sacar ustedes y ustedes ver cómo se mueve en este mundo tan complejo y tan cambiante. Comunista y economía de desarrollo. Bueno, este es el Vietnam, ¿no?, de hoy, dirigido por un partido comunista que tiene mucha presencia, un partido único de gobierno. Es una dictadura comunista. Los comunistas cuando llegan al poder no comparten el poder con nadie más. En Europa del Este cayeron esos gobiernos comunistas y nunca compartieron de hecho, en forma real, el gobierno con los demás. Y al mismo tiempo que está toda esta fraseología, vamos a decirlo así, que lo remite a uno a los grandes símbolos del comunismo más puro, tenemos lo que son
las tiendas de lujo para la élite, que ha generado el socialismo después de 70 años en el norte, 40 años en el sur. Una élite que está conformada, y aquí hay algo muy interesante, por altos funcionarios del Partido Comunista o ex altos funcionarios del Partido Comunista y también emprendedores privados. ¿Por qué? Porque hoy 63% del Producto Nacional Bruto de Vietnam está generado por el sector privado. Solamente el 37%, 35% por el sector estatal. Vamos a ver después por qué. Tenemos un PIB que todavía el de Chile es superior, no creo que por mucho tiempo. En 2020 planea Vietnam convertirse en una nación neutralizada al ritmo que va, una cosa bien seria. Y con una población, eso sí, ¿verdad? Es menor, pero además tiene una población de 92 millones contra 18 millones en Chile. El PIB per cápita es tremendo la diferencia. Vietnam de 3.500 a valores ajustados, Chile de 23.900. Vietnam tenía hasta hace el 80, por ahí, 80 dólares, 100 dólares per cápita. Un desarrollo tremendo. 62% sector privado, raro para un país comunista, ¿no? Eso no lo soñó el Che, no lo soñó Ho Chi Minh, ni Stalin, ni Lenin, ni Marx. Marx quería la socialización total de los medios de producción y ese era el desafío y ese era lo que iba a garantizar la igualdad, el desarrollo humano, la prosperidad, la abundancia de la humanidad. Aquí hay un elemento central. El Estado, más allá de nuestras discusiones si sirve o no, obviamente no logra suplir o ser más eficiente o más exitoso también en innovación, fundamentalmente en innovación y productividad, que lo que es el sector privado. Un par de funcionarios o miles de funcionarios no son capaces de dar respuesta a las demandas, a las necesidades de la población, de la misma forma que millones de personas, cientos de miles de tipos con su empresita individual, pequeña, mediana, grande, microempresa. Nadie puede competir con eso. Un Estado no puede competir con eso. Los burócratas se sientan y planifican, y a 5 años plazo eran los programas económicos de los países socialistas. No funciona. Es imposible hacerlo. Este es un país que es también una joyita vista hoy por los inversionistas internacionales. La inversión extranjera, la inversión nacional están presentes fuertemente allí. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo cambiaron? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo que el país comunista, 63% de su producto es privado? ¿Estamos hablando de qué? ¿De un país europeo, socialdemócrata? ¿No? Esto es un país comunista dirigido por una dictadura comunista, un partido comunista. Y por eso, y toca de nuevamente con lo que planteaba Mauricio, vamos a tener que plantearnos siempre esto, que haya, y lo que decía Mario Vargas Llosa, la libertad tiene que ser integral. Ojo cuando aparece por partes. Porque aquí uno pudiera decir, mira, les ha dado buenos resultados. Bravo, bravo Vietnam, bravo Partido Comunista de Vietnam porque están saliendo adelante con el desarrollo. Pero tenemos que aplicar la mirada hacia lo que son las libertades también de las personas, la dignidad de las personas. Y obviamente una dictadura no lo permite. ¿Cómo lograron esto? Hay un momento crucial en la vida de Vietnam. En 1986. En 1986 ya Vietnam del Sur llevaba 13 años integrado a Vietnam del Norte, era dirigido por comunistas, fuerte como país comunista y aplica las políticas comunistas. En el sur, obviamente, estatizar, expropiar, hacer de la tierra, entregarlo a colectivos, nada privado. Y en 1985-84 se llega a un problema de desabastecimiento tan grande, porque el Estado obviamente no es capaz de suministrar, y de peligro de hambruna, porque obviamente, ya sabemos, la tierra de todos, nadie produce. No había suministro de comida. Cosa que, por cierto, sigue ocurriendo en Corea del Norte. Ustedes saben, cada año, cuando Kim Il-jong o la familia Kim empieza a lanzar esos cohetes, es que quiere negociar con Estados Unidos, es que quiere que Estados Unidos se siente a la mesa, los europeos se sienten a la mesa preocupados, los coreanos, japoneses lo hagan, y él diga, yo estoy dispuesto a retirar mis cohetes, a calmarlos, a desmontarlos, pero denme comida. Eso ha sido así, ¿no? En los últimos 25 años, pero es anual. Vietnam dice, esto está peligroso. Hay que hacer cambio. Y se produce estos cambios en 1986 en el 6º Congreso del Partido Comunista de Vietnam. Y es allí donde se proclama la Doi Moi, que es un nuevo pensamiento,
es en el fondo una renovación del socialismo, que es una renovación tremenda, ¿eh? Fíjense que lo hace Vietnam por estas preocupaciones de su población, de su atraso, de que no es capaz de, oiga, mantener como Estado a 92 millones de personas es una cosa muy seria. Y no hacerlo, y ser incapaz para hacerlo, el efecto puede ser terrible, con gente que sale millones a la calle. Entonces opta por esta política de decir, abramos al sector privado. Dejemos en el Estado cada vez menos, las grandes empresas, permitamos la privatización, avance con esto. Doi Moi. Y dentro del Doi Moi, porque los resultados son asombrosos, ¿eh? Hoy usted recorre Vietnam y quienes hayan estado ahí se darán cuenta, la abundancia de productos de todo tipo, la inversión extranjera, inversión nacional. Hay una cosa muy interesante, y los vietnamitas te lo dicen. Aquí hubo un momento de gran igualdad, y el momento de la igualdad casi perfecta fue el momento en que teníamos tarjetas de racionamiento y estábamos todos al borde de caer en hambruna, porque obviamente estaban contados los alimentos, los pocos que había. Y hoy, con una abundancia, pero que a uno le llama la atención, en los mercados, en las tiendas, ha crecido la desigualdad. Disminuyó la igualdad. Es más desigual. Y eso es uno de los temas que lanza la libertad, ¿no? Te permite esto, que se abra. Y obviamente hay gente que tiene más talento, probablemente más nexo, más conocimiento, y empieza con sus propios proyectos, y obviamente se desarrolla alguien mucho más rápido que otros, zonas mucho más rápido que otras zonas, se forman fortunas, se forman enormes fortunas. En Vietnam es uno de los países per cápita y con ese nivel de desarrollo que tiene más Rolls Royce que circulan por las calles. Es curioso, en Vietnam hay 4 Rolls Royce que tienen mascarilla de oro, que circulan, un país comunista. Son empresarios muy exitosos o son ex altos funcionarios que se convirtieron en empresarios. Ojo con esto porque hay que observarlo con mucha atención. Y fíjense, en el fondo, de pronto al modelo chileno, que es un modelo capitalista, indudablemente, se le exige un grado de igualdad que ni siquiera las experiencias de izquierda, de comunistas en el poder, lograron o han logrado. Entonces también esto nos ayuda. Yo no estoy dando respuestas definitivas, les doy estos elementos para que los puedan manejar. ¿Qué se hace? Un fortalecimiento institucional. ¿Y por qué se hace? Porque lo que usted quiere es que el sector privado salga. ¿Qué sector privado? Si no existía, le habían quitado a toda la gente. Oiga, pero ustedes quieren formar su restaurante, su cafetería, su pequeña empresa, su taller de bicicleta, háganlo. Y usted pregunta, pucha, tengo un par de ahorros, algo voy a hacer, pero díganme, ¿cuál es la seguridad? ¿Cuál es la certeza jurídica que existe aquí? Porque ustedes han gobernado como Partido Comunista y han dado las vueltas para arriba y para abajo y nos quitaron lo que teníamos. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí se produce un fortalecimiento institucional también en términos de certeza jurídica, de leyes claras, y también de las instituciones que van a determinar esto. ¿Quién va a determinar, quién va a considerar justo esto? ¿Quién va a controlar cómo está funcionando el país? Y también acá hay algo muy interesante, porque todo esto lo arrastra la aparición del sector privado. Usted no puede seguir tomando las decisiones, en Chile sería en Santiago, no puede seguir tomando las decisiones en Hanoi, por muy partido comunista que sea y que tenga el ejército, la seguridad del Estado y todo el control del Estado firmemente en sus manos todavía. Las decisiones económicas las paso a nivel local. Descentralizo. Ahí véanselas. Pero ya no soy el gran Estado. Es un pequeño Estado, una casa mucho menor, ¿verdad?, que está en las distintas ciudades, las distintas regiones de Hanoi, Partido Comunista. Con él hay que entenderse, hay que arreglarse, pero ya no es el gran Estado, ¿ah?, desde el centro, o mejor dicho, desde el norte, desde Hanoi. Por favor, estamos en Chile. Esto nos llama poderosamente la atención. Reconocimiento claro, implícito y de apoyo e impulso a la propiedad privada. Si lo que estamos viendo en Chile hoy es prácticamente al revés, ¿no? A ver si podemos controlar esto. Vietnam, esto lo hace un partido comunista. El Partido Comunista de Vietnam, el ícono, el símbolo del socialismo junto a Cuba, que está en otra conversación, ¿verdad?, hoy con Estados Unidos, y ya sabemos, cuando los Castro desaparezcan biológicamente, eso no lo para nadie, si es que no ocurre antes. Esto es interesante también,
porque comprueba algunas cosas que son valiosas para un liberal. Fíjense, qué interesante. La propiedad privada genera la posibilidad efectiva de que haya diversidad de pensamiento, de intereses, y se amplíe la libertad. ¿Por qué? Porque ya no todos ustedes son funcionarios míos, que los saco del trabajo, los echo, los expulso por ser indisciplinados en términos ideológicos, políticos, y ustedes no van a poder encontrar ningún otro trabajo porque yo controlo todos los trabajos del país. Ustedes se han convertido en pequeños, en un comienzo, empresarios, medianos empresarios, se mueven, tienen sus redes, opinan distinto, tienen intereses distintos a mí, como jefe del Partido Comunista de todo Vietnam. O sea, la libertad tampoco es algo que se sustente así en el aire. Hay una cierta participación, o una correlación entre lo que es la participación en la política de un país, pero también tiene que estar abonada y fundamentada en gente que es efectivamente independiente, no solamente en términos de declaración genérica. Desmontaje del control directo sobre la actividad económica, desde luego, eso es muy claro. Entrega de tierra a los campesinos, renuncia a lo colectivo. Ojo que siempre el comunismo, en todos los lugares donde ha llegado al poder, y donde sigue, como en Cuba, la tierra la expropia, dice la tierra para quien la trabaja. Nunca la entrega a los campesinos, nunca la entregaba a los campesinos. La entregaba en la Unión Soviética, comenzó con los kolkhozs, que eran cooperativas. En Alemania Oriental, LPG, cooperativas. Donde al final nadie era dueño y obviamente tenía una productividad infernal. O sea, nada. Y donde el Estado tenía que aparecer cada cierto tiempo para hacerse cargo de los déficits. La entrega a los campesinos para que produzcan y de esa forma pueden eliminar este peligro de una hambruna que venía, como está ocurriendo siempre o periódicamente en Corea del Norte. Y bueno, liberalización económica, celebración de los emprendedores, celebración de la diferencia, celebración también y reconocimiento de la riqueza. Estamos hablando de un país comunista, esto ya es muy bueno para detenerse y reflexionar sobre esto. Doi Moi. ¿Había influencia china? Desde luego. Recuerden, Deng Xiaoping, el gran dirigente comunista chino, que pronuncia esa frase fabulosa, ¿no? Dice, en realidad, da lo mismo el color del gato. Lo importante es que case ratones. A mí, ¿qué es eso? Me da lo mismo, en realidad, si es propiedad estatal al 1000% o privada. Lo importante es que produzca, genere aquello que necesitamos. Primero porque hay que vivir, primero porque hay que alimentarse, primero porque hay que darle servicio a la población y después porque queremos salir al mundo con nuestros productos. Así que me da lo mismo. Y cuando uno dice eso, va a comprobar rápidamente quién es más productivo, quién tiene más ideas, quién es más innovador, por lo que ya dijimos. Los burócratas sentados ahí por decenios en la misma mesa central planificando, o millones de personas, jóvenes como ustedes, que dicen, no, yo voy a desarrollar un tipo nuevo de zapatos, nuevo tipo de jeans, voy a componer canciones distintas, yo hago y me arriesgo, y ahí viene nuevamente lo de la libertad. Y puedo perder todo, porque si no, si es garantía, entonces, así cualquiera. Usted arriesga, apuesta, le va bien. Esto lo estoy diciendo desde la óptica de Vietnam, del Partido Comunista Vietnamita. Y si le va mal, bueno, usted probó. Yo no lo voy a mantener a usted, no le voy a dar más recursos para que siga intentando. Algo aquí tiene que tener un grado de fairness también con respecto a los demás. Tuvo influencia de Gorbachev. Fíjense que esto es anterior a la caída y al desplome de todos los países comunistas de Europa. Y Gorbachev instala la perestroika, que es una reforma en muchos aspectos también económica, no tan avanzada nunca como lo que hicieron los vietnamitas ni los chinos, además porque su gobierno es interrumpido. Pero interesante es que los vietnamitas, que son grandes observadores y gente muy trabajadora y seria y dedicada a su trabajo por una cultura milenaria, estuvieron viendo a través de sus embajadas que Europa del Este se acababa. Y se prepararon. Y por eso que antes, fue en 1986 la Doi Moi, antes de que cayeran los países comunistas de Europa, ellos ya tenían este camino que estaba inspirado por un lado en Deng Xiaoping, pero por otro influido por la situación que ellos veían venir, que sabían que no tenía solución en términos económicos en Europa del Este. Glasnost era la transparencia de la institución. En realidad, Glasnost de Mikhail Gorbachev era
permitir que la gente se expresara más, pudieran acceder a los medios, ir abriendo lentamente el sistema político. Vietnam no. Hasta ahora, nada. Férreamente el partido en el poder. Se permiten algunas críticas a lo que es la ejecución de las políticas del Partido Comunista en regiones, en las ciudades, pero no crítica al Partido Comunista. Pero que hay una tensión entre este empresariado nuevo, entre emprendedores nuevos, gente independiente y el partido, la hay. Y sabemos que eso en algún momento se tiene que resolver. O usted aplasta a esta gente, les quita lo que hayan logrado, o en gran parte los amenaza con que lo va a quitar, y entonces usted mantiene el poder, y eso implica un golpe al desarrollo tremendo, un golpe a la inversión extranjera y nacional, o usted empieza a negociar, y lo que le va a quedar es retirarse. Dejar el poder, y aunque uno no quiera, abrir a un proceso que tiene características democráticas. Aquí tienen de nuevo, y me imagino que muchos o todos conocen Louis Vuitton, ya lo top de lo top, en artículos de cuero, ¿no? Las carteras comienzan como en $2.000, $1.800, para la élite de un país comunista. No hay creo que en Santiago no hay algo, en Chile no hay algo tan espectacular de Louis Vuitton, la tienda y cuando llegan al alunizaje le hacen porque los tipos tienen que esconder hasta las carteras. Bueno, socialismo. Y el socialismo, claro, también. Partido eterno, gloria al partido eterno, gloria a la sabiduría eterna del Partido Comunista de Vietnam, viva Ho Chi Minh. Y ojo, Ho Chi Minh era celebrado porque fue un gran organizador del Partido Comunista y primer líder de la República Democrática de Vietnam. No alcanzó a ver la derrota de las tropas norteamericanas. Lo interesante es que Ho Chi Minh hoy ya no es celebrado como comunista. Es celebrado como el padre que ayudó a la emancipación de Vietnam, de los franceses, que eran colonialistas, de Estados Unidos, imperialistas, que los invadieron. En ese sentido celebrado. ¿Y por qué celebrado así? Qué interesante para Chile. Porque ellos saben que de esa forma pueden unir a la ciudadanía. Porque ya, como te dicen los vietnamitas, no, aquí hay un gobierno comunista, nosotros no somos comunistas. Entonces usted lanza un mensaje de un héroe nacional, un héroe que nos hizo independientes de los franceses, nos guió en la guerra contra Estados Unidos y nos permitió ser un país independiente. Fíjense, Vietnam estuvo 1000 años, prácticamente 982 años, bajo dominio chino. ¿Se imaginan la fuerza y la identidad cultural de un país para estar 1000 años bajo el dominio de un país tan grande como China y recuperar su libertad, su independencia, digamos, y convertirse y mantenerse como identidad cultural propia? Porque eso es indudable. Este es otro país que mira con profunda desconfianza a China. Les voy a mostrar dos cosas más. Todavía me queda un tiempo. Partido Comunista presente, aquí estamos, ¿no? La sabiduría del partido, viva el socialismo, Y acá tenemos estos letreros que estaban en muchas ciudades de Vietnam. Está en inglés acá, el que quiera leerlo, no se ve aquí, pero se lo puedo mandar también, porque esto es fascinante. ¿Saben lo que es esto? Que es como un curso como este, ¿verdad? Esta es una actividad de la Juventud Comunista de Vietnam para premiar y dar fondos a quienes quieren formar nuevos startups, para quienes quieren convertirse en emprendedores. O sea, la confesión ya de que esto no sirve es más evidente dónde. En el fondo el mensaje es, ¿saben? Ustedes, los individuos, pueden lo que nosotros no vamos a poder jamás como Estado, como maquinaria. Esto es... Pero si esto es una confesión ya... O sea, yo no sé, hay que estar ciego para no darse cuenta qué pasa. Es en el ícono, ¿no? Este no es un paisito ahí que mire, nunca han sido muy definidos, no, el ícono, como Cuba. El directorio de los malls para la élite, como le decía, que viene del partido o de los emprendedores. ¿Alcanzan a ver aquí? ¿Se alcanza a ver? Bueno, Hermès, me imagino que... ¿ah? ¿Qué ven aquí? Hilfiger, Ralph Lauren, Lacoste, Dior, tiendas, malls. Socialismo. Y aquí, maravilloso, en las librerías privadas, bestseller. Lista de bestseller, donde están los libros más solicitados. Por los vietnamitas, Warren Buffett, Bill Gates, Harvard University, Universidad de Donald Trump, Business, Modern Generation, Marketing.
Diálogo, conversa. ¿Qué más quieren? Marx, Engels, Lenin deben estar sepultados. Y me imagino que si ustedes van a algunos partidos de izquierda en Chile, lo tienen en primer lugar, como si fueran los orientadores del futuro para el país. Entonces, es fascinante esto de ver y dejar que entre ellos mismos discutan. Y es bueno saber que a uno le asiste en gran medida la razón cuando mira y piensa y ve las cosas como nosotros las estamos viendo. Es que el mismo modelo nos da la razón. Y yo pienso, y recuerden esto, hay dos tipos de socialismo realmente existentes, o que existieron. Un socialismo que muere sin haber confesado, sin haberse confesado. 1989, todos los países de la órbita soviética y la Unión Soviética no alcanzó a reconocer sus errores. Y un socialismo que para seguir en el poder como Partido Comunista confiesa, lo mío no servía. El estatismo no sirve. Vamos, adelante señores. Parece que esta gente tenía razón. Tercer punto, el último, y me alcanza justo el tiempo, manejo de la memoria histórica. Y esto se los digo porque yo soy un convencido que este país tiene un problema gravísimo, entre otras cosas, con el manejo de la historia, con su incapacidad y forzada por algunos sectores que tienen un cálculo político muy, muy estrecho, muy mezquino, de impedir que demos vuelta la página. Sin olvidar, yo estoy de acuerdo, los países deben aprender su experiencia histórica, como siempre se dice, para que no se repitan las cosas. Pero también sabemos que el ser humano es el único, no sé, animal que puede cometer los errores dos veces, tropieza con la misma piedra. Pero importante, no podemos salir de esto que parece una trampa perpetua. Parece que Chile viviera todavía en una lógica, o tuviese que vivir, que es lo peor, en una lógica que ya pertenece a 30, 40 años atrás. Miren, los efectos de la guerra de Vietnam. 70% de la infraestructura destrozada. Éxodo masivo de los vietnamitas a las ciudades o al extranjero. Selva completamente aniquilada en ciertas zonas, se calcula un tercio. Cultivos profundamente dañados. Todo esto por el efecto de las bombas de napalm, pero también por el efecto de las armas químicas y de la gente naranja, que llaman orange. Está acá. Abortos prematuros, esterilidad, malformaciones. Es una cuota de dolor, de sufrimiento, de muerte, de destrucción terrible, causada en una guerra por alguien que te agrede, que te invade. Vamos a ver brevemente después cuál es la relación que tiene hoy Vietnam con Estados Unidos. Y si se puede dar vuelta la hoja o no se puede dar vuelta la hoja en casos dramáticos de la historia de un país. Quiero antes de eso decirles que hay como tres grandes ejes de los vietnamitas con los grandes países para ello. Uno es la visión de China, un aliado en una época, nos traicionaron en otra, muy grande, peligroso vecino, tenemos que buscar otras relaciones con otros países potentes para mantener acá en ascuas a los chinos, pero es un gran mercado, un gran socio comercial, así que tampoco nos volvamos locos, nos vamos a convertir en enemigos. Visión de Rusia, India, lo vamos a dejar fuera ahora, de Rusia es agradecimiento por la solidaridad, haber compartido también las causas del socialismo real que fracasó, la Unión Soviética desapareció, lo que queda es Rusia, que ya no es lo que era la Unión Soviética. Y también hay una visión de Estados Unidos. En todas estas relaciones las vamos a ver ahora. En todas estas visiones con respecto a los países centrales con los cuales Vietnam tiene una relación, también la tiene con Corea del Sur, también con Japón, siempre está esto, el pragmatismo. En relación con su seguridad nacional, pensando en ella, en relación con su desarrollo nacional, de cómo logro yo, a pesar de la historia, crear condiciones para beneficiarme de lo que está pasando en el mundo y poder darle una mejor vida a mi país, a mi pueblo, pero también para mantenerme yo en el poder, porque recuerden que son comunistas que están ahí aferrados y no quieren soltar el poder. Y también, ¿cómo lo hago? Integración al mundo, a la globalización. Esta gente no es antiglobalización. No voy a detenerme en la historia de los conflictos y las tensiones entre China y Vietnam, pero una sola cosa les quiero decir. Ustedes han escuchado seguramente estas islas Paracelso, que están en disputa entre Vietnam y Estados Unidos, y China. China acaba de construir una pista de aterrizaje para aviones, tiene instalados misiles allí, lanchas torpederas. Se suponía que estaba en disputa y no era factible aquello, aunque China sí tenía un control. Esto es centenario, una disputa entre los dos países. Pero cuando China da un golpe terrible a Vietnam y ocupa las islas Paracelso, que definen nada más, fíjense, los límites, ¿no? Parte de los límites marítimos de los países.
y afecta a Vietnam y sus aguas, y acá hay mucho petróleo, aquí hay gas natural, mucho gas natural. Le da el golpe en 1974 cuando ocupa las Islas Paracelso, China. ¿Qué está pasando en ese momento? En ese momento Vietnam está dando el último impulso del ataque final a Saigón para controlar el sur. Y China era uno de sus aliados, junto con la Unión Soviética. Y en el momento que tú estás avanzando hacia el sur para derrotar a un aliado de Estados Unidos y tomar el poder en todo Vietnam, China por el norte, tácata, incorpora estas islas a su provincia, también es una isla, de Hainan. Cosas que quedan también en la memoria, ¿cómo se maneja eso? Perdón. Bueno, esto lo vimos, las guerras, el mar meridional de China, no vamos a seguir en esto. Rusia, lo mencioné brevemente, hay un apoyo militar muy importante. Rusia para Vietnam sigue siendo el país que le entrega las armas en las cuales ellos confían. Desconfían profundo, son paranoicos, ¿eh? El Partido Comunista vietnamita es paranoico, o sea, con respecto a la población y con respecto a China. Y tienen razones para hacerlo, porque la historia es tremenda y la guerra no está tan lejana. Y llegamos a Estados Unidos. Bill Clinton ate here. Este es uno de los restaurantes más populares de la ciudad de Ho Chi Minh, se llama en realidad. Ho Chi Minh, que es Saigón. Y ese es el más popular porque es un restaurante al cual a Bill Clinton, como le ocurrió en Santiago de Chile cuando vino de visita, se le ocurrió ir a comer. Aquí está con los empleados. Yo estuve ahí comiendo, está siempre lleno, la gente va porque ahí estuvo Bill Clinton. Yo fui también porque quería ver eso. ¿Pero qué habla? ¿Qué está diciendo? ¿Ustedes se pueden imaginar? Que no hay rencor. Hay algo ahí que nosotros no podemos entender, no podemos aplicar como país con respecto a nuestro pasado. Y yo no quiero comparar desgracias de países, ni tragedias de países, no. Pero hay algo que me está diciendo a mí como chileno, oye, Ampuero, ¿qué es esto? Y muestro esta foto simplemente muy gráfica, no es un argumento grande, ¿verdad?, de tipo ideológico, político, filosófico, no. Esto es la realidad. Está el tema entonces, memoria, presente, futuro con Estados Unidos. Este país que causó toda esa destrucción. Y muy rápidamente, por el tiempo. Guerra es pasado y lo pasado, pasado está, pero no lo olvidamos. Tampoco nos determina el presente ni nos va a marcar hacia el futuro qué país vamos a construir. Aprovechemos el mercado, la economía de mercado. Aprovechemos la tecnología y la influencia de Estados Unidos. Aprovechémosla, pues. Si nos viene bien. Ese es un gran mercado. Exportemos para allá, traigamos tecnología, negociemos con ellos, que nos apoyen frente a China. No lo necesito. Bill Clinton, el presidente Obama va en estos días para allá. El presidente en ejercicio más popular para los vietnamitas se llama, ¿cómo creen ustedes? En ejercicio. Así es, Barack Obama. Y el presidente no vietnamita, porque ellos admiran a este nacionalista en el fondo que fue Ho Chi Minh, más popular, que no está en el ejercicio del mundo, ¿quién es? Bill Clinton. ¿Cómo ordenamos esta cosa? Y eso es lo fantástico del liberalismo, sí te dice, no, mira esto, no hay recetas aquí. Ojo, atento, crítico, alerta. Aquí la realidad te va pidiendo respuestas, las recetas no sirven. Los países con recetas no son capaces de reaccionar. Las personas con dogmas en la política tampoco van a llegar muy lejos con sus argumentaciones ni con las alternativas que marcan. Bueno, el contrapeso económico y militar a China. Esto es muy importante. ¿Saben dónde está el apoyo fundamental y de identificación con Estados Unidos? Con todo lo que representa en tecnología, en forma de vida, innovación, entre los profesionales y el sector privado. Pero claro, por eso que están comprando esos libros, porque quieren el know-how para generar innovación, riqueza, emprendimiento, startups. Entonces usted hace una política hábil. Ese es un sector importante e influyente en el país, da mucho trabajo. Vámonos en esto, generamos más horizontalidad, más transversalidad en lo que son políticas internas. Porque yo, insisto mucho, porque yo soy un partido comunista y no suelto el poder ni a cañones, o a lo mejor a cañones, no sé. Pero bueno, otro espacio mundial para la transición, los vietnamitas muy claros, money talks, el dinero habla, lo tienen asumido, y que el mercado derrota la ideología, es lo que se sostiene allá.
Y lo importante, la memoria está al servicio de la unidad nacional y del futuro del país. Ver cómo podemos aprovechar las circunstancias que se dan. Y quiero reiterar, antes de finalizar, y quiero reiterar hasta el cansancio, estamos hablando, y esto como liberales, y recuerden lo que planteaba Mauricio y lo que planteaba Mario Vargas Llosa, nosotros no celebramos las libertades en forma aislada. Queremos una libertad, ¿verdad?, total. Por lo tanto, sí, nos parece bien que se mueran de hambre, ¿verdad?, y hoy muy prósperos van a competir con Chile, nos van a desplazar en el ranking, recuerden, pronto hasta de PIB nos van a pasar. Nosotros lo que podemos destacar es eso, verlo en relación con Chile, pero eso no nos lleva a justificar el sistema comunista de Vietnam y su dictadura. Es una dictadura, viola los derechos humanos. Las condenas son muy inmediatas y rápidas. Por lo general, si usted critica a través de blogs o a través de actividades que trate de organizar, juicio, 3 años, 5 años, rápido así, uno detrás de otro. No como en Cuba, que es 20 años, 30 años, perpetua. Los vietnamitas son... Y es muy terrible, porque la gente se cuida mucho. Pero permanentemente están los juicios, ¿no? Hay denuncias, bueno, de Naciones Unidas, hay preocupación por organizaciones humanitarias mundiales. Todo eso es importante. Cuando nosotros veamos esto y discutamos también con gente de izquierda dura, con todo esto, tenemos que saber. No nos convertimos en admiradores del Partido Comunista Vietnamita ahora, porque está haciendo esta política. Pero interesante que ellos reconocen desde el poder que su sistema ya no funciona. Aquí yo les mostraba Bill Clinton por Vietnam, un país que 25 años antes había dejado de ser bombardeado con napalm y con el agente naranja, y que había comenzado a retirar sus tropas y que había causado alrededor de 3 millones de muertos. A mí como chileno, esto me deja un mensaje inquietante y también un reto. Y con esto cierro. El Museo de Guerra, bueno, en todas partes hay museos de la guerra. El Museo de Guerra, está en Ho Chi Minh, en la ciudad de Ho Chi Minh, en Saigón. Los niños van, muy vestidos a la americana, desde luego, a ver representación de lo que eran las tropas norteamericanas que invadieron su país. Y al mismo tiempo, este es el señor Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, en la Casa Blanca, hace poco, con el presidente Obama. Van a lograr nuevos acuerdos tremendos en términos económicos también y políticos, cooperación. Obama va a ir en las próximas semanas, si no es esta semana, a Vietnam. Conclusiones para Chile, que es lo que nos interesa. La izquierda chilena es muy retrógrada, se quedó atrás en todos los planteamientos, en realidad es lamentable. Eso es lamentable, porque necesitamos una izquierda moderna, desarrollada, al tanto de lo que pasa en el mundo. ¿Ah? Profundamente estatista. Yo digo siempre en broma, esta izquierda dura en Vietnam estaría presa. Porque ya ellos dirían que el gobierno de Vietnam es un gobierno imperialista, procapitalista, estarían presos, si no se puede decir eso. Segundo, Vietnam enseña que en un momento de la historia un país debe dar vuelta a la página sin olvidar y buscando realmente de forma efectiva la unidad y la reconciliación, ser capaces de superar las cosas sin olvidar. Y tercero, también enseña Vietnam a ayornar, a ajustar, a adaptar. Esto es muy liberal, tú lo planteabas, la filosofía de adaptación a las cosas del mundo real, de hoy, cómo es el mundo. Mi dogma ha demostrado, la realidad ha demostrado que mi dogma no funciona. Pero tengo responsabilidad ante un país, ante un pueblo, ante una nación que tiene historia milenaria. ¿Cómo hago? ¿Sigo en esto hasta caer sin confesar? ¿O acepto estas realidades y cambio? Y en algún momento, bueno, alguien me pasará la cuenta, pero voy a impulsar esto en este sentido porque el otro no tiene salida. Es hambruna y igualdad perpetua en términos de la miseria máxima. Y buscar puntos de avance con el mundo actual. Quería con esto terminar mi presentación. Si hay preguntas, muchas gracias. Bueno.